que le prendieron fuego. 7 de la mañana, 42 minutos. Saludamos al doctor Juan Manuel Sáenz en esta mañana. Ya está con nosotros. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a los amigos de la mesa de trabajo, a los oyentes de Halcón Radio. Muy buenos días. Bueno, doctor, en medio de todo lo que está ocurriendo, ¿cuál es el tema interesante para esta mañana? No, pues sigue siendo el estado de conmoción interior y de emergencia económica. El gobierno de Colombia decretó esos dos estados de excepción. No, solamente hay tres: guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica y social. Y el gobierno decretó el de conmoción interior y el de emergencia económica, paradójicamente, con el propósito de decretar los impuestos. La ley 137 de 1994 faculta al gobierno para decretar nuevos tributos. Y los tributos pueden ser impuestos, tasas o contribuciones. Y aquí vamos a ver un gobierno saltándose al legislativo. Entonces, como no pudo lograr las reformas en el legislativo, entonces nos va por vía de decreto, nos va a legislar y nos va a sacar todas estas reformas económicas, sociales y políticas por vía de decreto. Vamos a ver cuál va a ser el control político que va a hacer de eso la Corte Constitucional, y adicional a eso, el informe que va a rendir el gobierno nacional para justificar el decreto de la declaración de esos estados de excepción. Ahora bien, y pongo sobre la mesa esta controversia, y es: ¿realmente el gobierno necesitaba facultades extraordinarias para conjurar esas situaciones de orden público y económico que se vienen presentando en el territorio nacional? ¿O con las que tiene constitucionalmente puede hacerlo? Porque es que para tomar el control del Catatumbo no se necesita un estado de conmoción interior. ¿O por qué no lo decretó en el Cauca? ¿Por qué no le decretó en el Cauca, que el Cauca también estaba bastante delicado? Entonces, aquí estamos siendo testigos de una situación, de un movimiento político electoral de cara a las elecciones del 2026. Claro, o sea, palabras más o palabras menos, lo que en este momento el doctor Sáenz quiere manifestarse sobre lo que hizo el presidente de la República, y es que aprovechó el momento para decir, este es el momento para lograr sacar el dinero que debe entrar por concepto de impuestos, lo que no hemos podido hacer mediante la reforma. Pues es que el parágrafo del artículo 47 de la ley 137 de 1994 prescribe que, abro comillas, durante el estado de emergencia, el gobierno podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Y no le suena como muy conveniente, después de empezar un año con un presupuesto que decretó, porque no se lo aprobó el Congreso de la República, y muy conveniente cuando el Congreso le hundió la segunda reforma tributaria a este gobierno. Entonces, un gobierno que no tiene dinero, que está desfinanciado, que sale públicamente a decir que tiene que apretarse el cinturón, pues ahora muy convenientemente hace esta declaración y decreta el estado de emergencia. ¿Y con qué fin? Pues para facilitar el gasto, para facilitar recaudos, para facilitar contrataciones. Entonces yo quiero ver qué va a pasar, cómo va a controlar, cómo va a conjurar eso. Entonces, que el Ejército Nacional irá a bombardear al ELN allá en el Catatumbo y va a producir todas las bajas posibles de esa milicia. O sea, eso es lo que va a hacer el ejército. Va con mano dura, tierra arrasada, a sacar al ELN y a las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Eso es lo que va a hacer. Porque entonces, ¿para qué lo decreta? Claro, doctor, para que muchos de los oyentes que no tienen conocimiento sobre el manejo que se le da al estado de conmoción interior, ¿qué pasos debe dar después de haberlo decretado el presidente de la República para comenzar a hacer el recaudo, si es que se le da? No, mire, lo primero que va a hacer, lo que tiene que hacer el gobierno, lo que dice la ley, es que el gobierno debe tomar las medidas necesarias para conjurar la situación que se está presentando. Por ejemplo, si es una situación de orden público, o de seguridad nacional como la que estamos viendo,
pues el gobierno nacional perfectamente podría modificar las normas que regulan el servicio militar obligatorio. Porque si usted necesita, si usted tiene una guerra, este país tiene dos ejércitos que son al margen de la ley, que es el ELN y las disidencias de las FARC que cuentan, por lo menos el ELN, las cifras son 21.000 hombres en pie, en lucha. Y si tienen, el ELN tiene autoridad o controla el territorio en Arauca, en el Catatumbo, en norte de Santander, si tiene influencia también en el sur del país. Entonces, ¿usted qué hace? Pues tiene que tener su ejército nacional legalmente instaurado para poderlo controlar. Entonces, necesita gente, necesita guerra, necesita combustible para operar los aviones y movilizar la tropa, necesita armamento y necesita hacer la guerra. Entonces, todo eso requiere unos recursos que valga la pregunta, y es, con los que tenemos podríamos enfrentar, con el ejército que tenemos y con la tropa que tenemos en este momento activa, podemos enfrentar esa situación. Entonces, ahí es cuando comienza a sopesar si era necesario la conmoción interior, por ese lado. Y por el lado de la emergencia económica, pues entonces tiene más de 3.000 o 4.000 personas desplazadas. ¿Cómo va a ser para atenderlas económicamente? ¿A dónde las va a poner a vivir? ¿Les va a dar hoteles? ¿Las va a llevar a otras fincas? ¿Cómo va a ser la atención de esas personas que están en este momento desplazadas? Pues entonces por eso en principio se justificaría la emergencia económica. Y si toma medidas económicas solamente para el Catatumbo y para atender a los desplazados del Catatumbo, bueno, habrá que ver cómo van a gastar ese dinero, porque ahí es cuando le van a sacar toda la plata a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para atender esa crisis. Y recuerde qué es lo que pasa con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y recuerde que vamos para unas elecciones regionales, porque elegimos Senado y Cámara y presidenciales. Entonces ahí comienzan a moverse los intereses económicos, a mi manera de ver, porque es que esto no es simplemente una situación humanitaria, sino un movimiento geopolítico interno colombiano para generar una situación económica que le convenga a las personas que se van a presentar al próximo Congreso. Y de allí va a sacar ventaja el gobierno actual. Esa es mi lectura de algo que no es nuevo. El problema de orden público en Colombia no nació con Gustavo Petro, viene de tiempo atrás. Entonces, ¿por qué sí se puede atender esas situaciones con los dineros que hay, con las facultades que tiene constitucionales ordinarias el presidente y el gobierno nacional? ¿Y por qué justamente en este momento, en enero, se decreta una conmoción interior y una emergencia económica que se puede prorrogar por un tiempo, por el primer semestre de este año? Es que no es que simplemente sean 30 días o no, es que se va a prorrogar, la puede prorrogar. Ahí es cuando tenemos que ponerle los ojos a esta situación. ¿Qué deben esperar o qué esperarán entonces los colombianos? Claro, hay muchos quienes simpatizan mucho con el presidente Gustavo Petro de manera política. Ellos no creen y ellos dicen, no, es que cómo van a ustedes a acusar al presidente de la República, van a pensar mal que esto va a ocurrir, el presidente no puede hacer esto. ¿Qué pueden esperar los colombianos de lo que viene en los próximos días, doctor Sáenz? Mire, estamos en estado de conmoción interior. Eso dice la ley, el artículo 34 de la ley 137. Es que lo repito para que los oyentes lo graben y lo lean. Solamente puede ser decretado inicialmente por un término de 90 días. Entonces, vamos a ver, del 21 de enero al 21 de febrero, al 21 de marzo, al 21 de abril, son los primeros 90 días. Entonces, ¿qué va a poder hacer? Pues va a poder decretar, no solamente hacer decretos que lo ayuden a conjurar esas situaciones, sino que adicionalmente podrá suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción interior, que sean necesarias para conjurar esas causas de perturbación del orden. Por ejemplo, el reclutamiento, por ejemplo, la compra de armas, porque es que si hay un problema de estabilidad institucional y seguridad del Estado y tiene un ejército de criminales
asesinando, masacrando, como son el ELN, y un ejército de narcotraficantes, como es el ELN, ¿cómo los va a combatir? Entonces, si los va a meter presos a todos, entonces necesita una cárcel, y para construir una mega cárcel en tiempo récord necesita dinero. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a proceder? Entonces, hay que entender para qué decretar el estado de conmoción interior, y es algo que yo quiero resaltar hoy, es que el gobierno nacional no sabe para qué decretó el estado de conmoción interior ni en la emergencia económica. Pregúntenle a la ministra hoy, a los ministros, si saben para qué decretaron el estado de conmoción interior. ¿Qué van a hacer con eso? Pregúntenles a ellos. No tienen ni idea. Lea las noticias que aparecieron en los otros medios homólogos de acá de comunicación, y va a ver que va a escuchar que no tienen ni idea de para qué fue decretaron eso. ¿Qué van a hacer con el estado de conmoción interior? No tienen ni idea de qué van a hacer con eso, porque el presidente Petro cree que a través de X y decir es que quieren guerra, yo les voy a dar guerra. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo? Porque los primeros 90 días se le acaban en abril, y la puede prorrogar por 2 periodos más. O sea, nos podemos ir este año en estado de conmoción interior. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Qué opinan ustedes, señores oyentes, de esto? Claro, eso es lo que hay que poner a los oyentes, porque es que muchos no lo entienden y opinan. Y al no entenderlo y opinar, entonces dicen, no, es que están en contra del gobierno nacional. Sencillamente, lo que está tratando de hacer el doctor Sáenz a través de Conradio es aclarar las consecuencias que trae el haber decretado el estado de conmoción interior aquí en el territorio nacional. Las consecuencias económicas, que no solamente, bueno, el presidente lo decretó porque es que así quería, pero es que va a afectar los intereses de los colombianos, ¿no, doctor? Pues claro, veamos que el gobierno puede crear unidades especiales de investigación, restringir la circulación y la residencia, modificar las leyes de reclutamiento. Hay muchas cosas que nos van a afectar, y si le agrega a eso el estado de emergencia, nos puede decretar impuestos. Y es que en Colombia no hemos entendido que no puede haber impuestos sin representación. La Constitución política dice que le corresponde al Congreso de la República decretar los tributos, hacer tributos y legislar respecto de los tributos. ¿Y qué son los tributos? Impuestos, tasas y contribuciones. Y, y no puede haber impuesto sin representación. Y eso es lo que está haciendo el gobierno con un decreto de emergencia económica, y es que decreta impuestos. Entonces nos pueden subir al IVA, o nos pueden subir a la renta, o puede crear un tributo de la guerra, o puede crear cualquier cosa que vaya a financiar un impuesto, un tributo, una tasa, una contribución que vaya a financiar lo que vaya a hacer. Y si realmente ese dinero va a ser para eso o lo va a utilizar para otras cosas. Y ahí se genera toda una cortina de humo que puede ser utilizada para actos de corrupción como los que vimos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y es que el problema es que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es la que va a utilizar ese dinero para financiar todas las actividades que vaya a hacer el gobierno para conjurar esa supuesta situación. Ahora bien, no dejemos a un lado, y con eso termino, que el señor Gustavo Petro criticó bastante al gobierno de Iván Duque porque iba a decretar un estado de conmoción interior, y entonces allí dijo, y lo parafraseo porque como solamente utiliza Twitter, entonces que los dictadores eran los que decretaban los estados de conmoción interior para ser radicales y para limitar los derechos de la ciudadanía. Y entonces eso era interesante, eso es interesante porque cuando era otro gobierno, entonces era malo. Y ahora que es el gobierno de él, entonces ahora sí se justifica. Todavía no comprendo la doble moral de Gustavo Petro y de su gobierno para manejar estas situaciones. Claro, ya incluso las últimas horas se pronunció el expresidente Iván Duque sobre eso mismo, y eso manifestaba, es imposible lo que está haciendo y lo que se venía criticando. ¿Algo más para agregar del tema, doctor Sáenz? No, señores, les deseo un feliz día para todos, y sigamos de cerca las noticias y lo que el gobierno hace para que podamos analizarlo y escuchar a nuestros oyentes respecto de esos temas. Feliz día para todos.